Bien, mis hermanos, pues en esta ocasión quiero compartirles a la próxima iglesia de rito oriental a la que he asistido, a la misa de domingo. Y fui, ya lo había mencionado el domingo pasado, a la iglesia católica copta. Los coptos son ese rito del área de Egipto, como tal. También es la segunda vez que vengo a esta iglesia. Ya había venido, ya había ido hace pues eso, como 4 o 5 años, por ahí más o menos, del último tour Iglesia Oriental. Y hoy fue más bello en algunos sentidos. Primero, se me pasó tomar una foto a las afueras, pero van a ver algunas imágenes del adentro. Como siempre, de imágenes de la Santa Misa o la Divina Liturgia, no se las voy a presentar porque estoy para participar, no para tomar fotos ni video. Entonces, pues qué decirles, miren, rapidito varias cosas que a nivel de la liturgia. A diferencia de aquella primera vez que fui, ahora tenía monitores en las paredes. Yo honestamente no sé qué decir cuando ponen monitores en las iglesias, ¿verdad? Porque por una parte creo que rompe con el arte sagrado, vamos a decirlo así. Pero por otra parte, pues estamos en ciertos tiempos, concretamente de que se use ese tipo de tecnología, y hay que decirlo que me favoreció porque al menos en la página web de ellos dicen que la misa iba a ser en eso, en inglés, copto y árabe. Y bueno, el punto está en que eso me ayudó mucho. Pude entender algunas oraciones porque estaban ahí también puestas en los monitores en inglés. Y una cosa de las que después terminé hablando con uno de los miembros de la iglesia fue el hecho de que cómo aparece en esas oraciones, bueno, dos cosas que me llamaron mucho la atención en las oraciones litúrgicas. Una es, continuamente hablan de humildad. De la que me grabé un poquito fue al empezar para el Evangelio, que se ha dicho de paso, fue el mismo Evangelio que se leyó en el rito latino, a diferencia de la semana pasada de la iglesia siriaca, que sí se leyó otro Evangelio diferente. Y ¿y en qué me quedé? Sí, en lo de la humildad. Entonces, antes de leer el Evangelio, el sacerdote hace una oración que dice: pónganse de pie con humildad para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, Pero muchas de las oraciones tenían eso: humildemente nos postramos, humildemente nos levantamos. Usaban mucho el término de la humildad, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Lo segundo es que también había varias oraciones que, por su forma, yo las declararía como oraciones de liberación o cierto exorcismo, vamos a decirlo así, porque eran oraciones directas en contra del maligno, ¿eh? Eso también se me hizo interesante. Que en el rito latino también las tenemos, no tan explícitas, pero sería un día bueno hablar esas oraciones de liberación que hay dentro de la liturgia latina, de la Santa Misa, del rito latino. Entonces, pues nada, eso es en cuanto a la liturgia. Y en ciertos momentos, detrás del iconostasio, que es la pared, en donde en el caso de esto de los coptos tienen una cortina, y bueno, en la Santa Misa ya la abren. El sacerdote en este caso sí estuvo ad orientem, es decir, dándole la espalda al pueblo. Y arriba parece que tenía una cámara, no parece, tenían una cámara, porque en ciertos momentos en los monitores aparecía
la toma directamente del sacerdote. Eso se me hizo interesante, ¿eh? Sería una cosa, no voy a poner una postura, tendría que meditarlo, pero pero a mí personalmente me encantó verlo, ¿ah? ¿Por qué? Porque alcancé a ver muchas de las cosas que es el sacerdote, que evidentemente, porque está lejos, luego además tiene el iconostasio y todo eso, y el verlo así por arriba. De hecho, uno de los signos más lindos es que a la entrada trae una bandejota con panes, pero pan así grueso. Es más, en el carro tengo todavía pan, no consagrado, tranquilos, bendecido sí, pero consagrado no. Y entonces el sacerdote hace una oración sobre esos panes. No sé si pase aparte del rito, pero cambió un pan al otro. Son panes que están como arriba sellados, como a fuego. Eso me recordó, creo los ortodoxos también tienen esa práctica, no creo, sé que la tienen. Tiene su nombre, una amiga ortodoxa rusa me explicaba de eso y me enseñaba en el caso de ellos sí más chiquitos panecitos. Sí era grandote, pero estaba así como sellado. Me imagino con algunas cosas religiosas, va sellado a fuego. Entonces, y el sacerdote de todos esos termina agarrando uno. Y ese es el que lo pone como en un paño y hace todo, que ese es el que se va a consagrar, ¿no? Entonces, y los demás se los llevan. Esto sí lo he visto mucho en las iglesias orientales. Al final de esos otros panes, que también están bendecidos, pero no consagrados, o sea, no sirven para la transubstanciación, se cortan y todo eso y se reparten, ¿verdad? Entonces ahí tengo yo un pedazote que me dieron. Y bueno, en la Santa Misa, pues el que se consagró, todo eso sí se desmenuza y son pedazotes así de pan que lo sumerge en vino y te lo dan. Y eso para comulgar, pues evidentemente es para que no caigan partículas mojadas con el vino. Haz de cuenta que el que va a comulgar, el diácono o los diáconos le dan como una bandejita y uno la agarra y ya comulga así, no de rodillas, pero sí en la boca, y al siguiente le das la bandejita y ya, así se comulga. Como en la mayoría de las iglesias orientales, la comunión se le da inclusive a todos prácticamente, porque hasta los niños muy pequeñitos comulgan en las iglesias orientales, en la mayoría de las iglesias orientales. O sea, no tienen que hacer como una primera comunión. No voy a hacer juicio sobre esto. Creo que también me falta mucho más información de por qué lo hacen así. Creo que la parte de preparar en el rito latino a los niños, así que tengan uso de razón de lo que van a recibir y todo eso, tiene su sentido catequético. Pero vamos, las iglesias orientales no nacieron ayer, ¿verdad? Entonces, en este sentido sí creo que que me faltaría explorar un poco más, pero el caso es de que lo volví a ver. A unos niños chiquititos se les daba la comunión. ¿Qué más con esta cuestión de la liturgia? La mayoría pues es cantada, como en árabe, copto también, y bueno, con unos platillitos que con eso lo hacen la música, con unos platillitos chiquitos, y es muy particular, muy particular. Lo que sí extrañé, porque recuerdo que eso sí fue la primera cosa que me llamó la atención la primera vez que vine a esta iglesia católica copta, fue el hecho de el momento de la paz. Porque en el momento de la paz, el sacerdote, a los diáconos, que tienen varios, o a los monaguillos, ellos se acercan y juntan las manos. Ahorita no puedo juntarlas porque estoy agarrando el selfie stick, pero hagan de cuenta que tengo mi mano y pongo la otra y pegadita así, y entonces el sacerdote como que las agarra, ¿no? Y entonces bajaba, en aquella primera vez, bajaba el niño, el monaguillo, y en la primera fila ponía así sus manos pegaditas
y él, y el que estuviera ahí se las tomaba así también, y ese que se las tomaba ahora las juntaba, y al del otro lado se las agarraba, y así el otro lado ahora los juntaba, y el otro se la agarraba, y el otro. Entonces se me hizo muy, muy, muy lindo el gesto de la paz en esta iglesia copta, ¿va? Ahora me imagino, por cuestiones de COVID y todo ese tipo de situaciones, pues nada más juntaban sus manos y hacían así. Entre las familias sí lo hacían, se tomaban las manos así, o sea, uno las pegaba y uno se las tomaba así, y así sucesivamente, ¿no? No me acordaba que tenían una reliquia, o yo no me acuerdo bien de la primera vez que fui, parece que tuvieran esa reliquia que van a ver de Santa Teresita. Sé que la quieren mucho, no solamente los coptos, sino inclusive los musulmanes, ¿eh? En Egipto muy particularmente le llaman la Santa Fatma, la Santa Teresita. Creo que nada más San Francisco de Asís y Santa Teresita tienen ese pegue inclusive fuera de la iglesia católica. Sí, tiene esa particularidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que con respecto a la liturgia sería todo lo que un poquito pudiera compartirles. Les cuento después que eso fue lindo, y que eso no pasó la primera vez que fui hace varios años. La gente, que esto también estoy viendo que la están teniendo, como las iglesias orientales son más pequeñas, más reducidas, como que se presta más a una comunión más plena, ¿no? Porque evidentemente, como decía Kiko Arguello del Camino Neocatecumenal, que ya saben que se forman comunidades. No voy a hacer mi juicio ahorita respecto a esto, pero en esta cosa sí me parece que me parece muy bueno, ¿eh? La parte comunitaria, y él dice, y tiene que haber pequeñas comunidades, que así se manejaban los primeros cristianos, ¿no? Pequeñas comunidades, dice, porque si yo les pregunto, eso lo dice Kiko Arguello, si les pregunto cuántos nombres me pueden dar de toda la gente que va a la misma misa de domingo que tú vas, dice, no me dirás más de 10, ¿no? Entonces 20. Y es necesario que para que el amor se muestre, porque en la manera de cómo nos amamos seremos testimonio, ¿no? El amor tiene que amarse a todos, ¿verdad? Pero el amor crece en el contacto personal, ¿verdad? En el desarrollo personal. Entonces, en este sentido, pues a eso ayuda más las pequeñas comunidades, porque al final de las divinas liturgias, que ellos le llaman la Santa Misa, pues la mayoría tienen como un convivir después, en un salón, con panecito, con lo que sea. Acá nos dieron un pan con queso y tenía así como unas plantas, no sé qué sean, creo que los usan mucho en Medio Oriente, así como amargas, y tenía un poquito de pavo, y luego una galletita así como de chocolate, con nueces. El sabor está medio fuertecito. Hablando de fuertecito, una cosa más, me regreso con respecto a la liturgia. Cuando entré, el olor era raro, pero sí como que te imaginas así como Oriente, ¿va? Digo, nunca he ido a Tierra Santa y nada, pero yo creo que huele así. Entonces, y después en el ambiente empezó a oler bonito, muy agradable, y después cambió porque ya después usó el incensario y fueron como 3 tipos de olores. No sé si es una cosa particular o me pasó a mí, ¿verdad? Por alguna razón. Bueno, regreso después de la misa. Entonces me acerco al salón, donde están la gente, pues, compartiendo, y se me acerca un parroquiano y me dice, eres nuevo, vienes aquí. Ya le conté, no, esta es mi segunda vez y todo eso, y muy amable, él fue y me trajo. Yo realmente no me hubiera formado para que me dieran mi lonchecito,
soy más penoso en eso. Pero él me dijo, no, yo te traigo uno, etcétera, siéntate, vamos a platicar. Y la plática fue muy, muy, muy linda, ¿verdad? Primero, se veía emocionado él y después los demás que se agregaron ahí a la mesa, de ver a alguien que no es miembro de alguna manera de la Iglesia Católica Copta y que quiera su rito, que vaya, porque pues yo es lo que siempre les digo, ¿no? Cuando me identifico, yo no soy del rito oriental, soy del rito latino, pero amo, eso es lo que les digo, amo las iglesias orientales. Al ir a las iglesias orientales cada vez me experimento más católico, más universal. Además, la parte de que estas iglesias orientales hasta el día de hoy sufren mucho de persecución, ¿verdad? Entonces, pues él inclusive me contó de todo lo que han sufrido desde, pues, que los musulmanes son mayoría ahí. También me mencionó de las fricciones que hay con las iglesias ortodoxas, la copta o ortodoxa, porque también esta es iglesia católica, iglesia copta, católica copta, y una iglesia ortodoxa copta. Entonces, y parece que hay mucha fricción, pero terminamos hablando de esto, de la unidad entre los cristianos. Entonces, evidentemente, yo le contaba esto del Papa Francisco, de que él dice que él está convencido de que la unidad de los cristianos no va a venir en un congreso de teología. Y aclara, no significa que no tengamos que debatir a nivel teológico, doctrinal, ¿no? Dice, el mismo Papa Francisco dice, dejemos a los teólogos que sigan discutiendo, que sigan hablando, todo perfecto, se necesita hacer eso. Dice, pero la unidad es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita principalmente donde hay caridad. Entonces es lo que dice el Papa Francisco. Comencémonos a amar entre nosotros. Comencémonos a amar entre nosotros. Es más factible de que pueda haber unidad si nos amamos. O sea, que el Espíritu Santo diga, mira, estos se están amando. No están de acuerdo en algunas cuestiones doctrinales y todo, pastorales y todo eso, pero se están amando. Ahí yo voy a obrar el milagro de la unidad de los cristianos. Porque algunos ven, evidentemente está la parte del ecumenismo light, que es como ser amigotes y no buscar la verdad. Fíjense que muchos calumniadores católicos, calumniadores evangelizadores, que no quiero decir nombres, te presentan como que el Papa Francisco está usando un tipo de ecumenismo de ese estilo, ¿eh? Y no. El Papa Francisco lo ha dicho. Dejen a los teólogos, gente preparada, porque ahorita cualquiera se dice teólogo, cualquiera otro se dice apologeta y toda la cuestión, y pues nomás es teólogo o apologeta de Wikipedia. Entonces casi. Entonces, no, hablamos de seria teología, más allá de que sea teología más conservadora, más liberal o progresista, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el Papa dice, no, adelante, se sigue hablando, pero lo que sí nos puede tocar a todos, sepas o no sepas teología, si realmente crees en Cristo y te has sabido y te sabes amado por Él, ser reflejo de su amor, de caridad. Y si nos amamos, es más probable que el Espíritu Santo un día agarre ese amor entre nosotros los cristianos, y pueda generar la unidad que tanto desea Cristo, porque no es deseo del Papa Francisco, no es deseo mío, es deseo de Cristo. En el Evangelio de San Juan, Padre, es una petición, le estamos quedando mal a Cristo, todos los cristianos le estamos quedando mal, porque Cristo dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. No, pero nos escandalizamos porque cada vez más secularista el ambiente y todo eso. Pues hay que revisar cómo está la unidad. No, pero es que la unidad tiene que ser en la verdad. Claro que tiene que ser en la verdad, pero tiene que ser también en la caridad. Si en la verdad no nos estamos poniendo de acuerdo, hablo de verdad respecto a la cuestión doctrinal, amémonos. Al menos ese paso démoslo. Si nos amamos en caridad, ese tipo de unidad es factible
que un día Dios pueda obrar el milagro de darnos la unidad plena. Me decía este egipcio que pero que al mismo tiempo lo ve difícil por el hecho de que por ejemplo, me decía que allá de los coptos ortodoxos, dice, ellos pues te dicen, es que no va a llegar la unidad porque eso implicaría diluirnos. Porque aquí o ustedes se hacen como nosotros o nosotros nos hacemos como ustedes. Entonces yo le decía, no, el mismo Papa Francisco nos está ayudando mucho con la imagen del poliedro. El poliedro es un objeto, vamos a decir, unido, pero puede tener un círculo, un pico, etc. Unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. El problema es que muchos católicos podemos tener esa actitud. O sea, y ya ni siquiera con protestantes, dentro de la propia iglesia. Ejemplo, una vez que fui a un monasterio de de rito oriental ucraniano, católico, me dieron algún tipo de bibliografía y empezamos a hablar y te das cuenta que en el pasado la iglesia de rito latino se le ha pasado la manita con los ritos orientales, Les ha querido imponer ciertas formas litúrgicas a los ritos orientales. Algunos inclusive a partir de ellos se separaron y tiempo después volvieron a regresar en la unidad, pero duraron un tiempo separadas. Aquí, aunque se les dé agruras a algunos evangelizadores, tenemos que decir que el Concilio Vaticano II nos ayudó mucho a esto, porque ahí se entiende la evangelización como la inculturación del evangelio, en el sentido de que tenemos que reconocer lo bueno, bello y verdadero de las culturas y dar el mensaje del evangelio, pero sin tener que arrebatar esa parte de identidad cultural. Entonces ya no se dio en las cuestiones de la iglesia. Fue lindo. Terminamos inclusive hablando, ya no me acuerdo ni por qué salió el tema, hasta de historia. Ellos no sabían de que la mayoría del territorio del sur de los Estados Unidos pertenecía a México. Ahí me tocó explicarles, por ejemplo, cómo se independizó Texas, el contexto, y luego la guerra de México-Estados Unidos. Les hablé también del batallón de San Patricio. Bueno, para los que no sepan, he hablado ya en publicaciones escritas mucho en el tiempo pasado, mucho de ello, que es este batallón que era del ejército de Estados Unidos, pero eran migrantes irlandeses, alemanes, polacos, católicos, que eran, por ser católicos, menospreciados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, cuando se hizo esa guerra en los 1800 entre Estados Unidos y México, que fue por conveniencia de Estados Unidos, que quería territorio, bueno, quería siempre California, pero como México no la vendió, no es solamente culpa de Estados Unidos, culpa de los gobiernos corruptos que hemos tenido, y bueno, ahí metan a Santana y etcétera. Entonces, el batallón de San Patricio, entonces, son esos soldados que al ver el desastre que estaban haciendo los estadounidenses en México en esa guerra, saqueos de templos, violación de monjas, no, terrible, empezaron a pelear en favor de México, ¿eh? O sea, se les, pues sí, literalmente traicionaron al ejército estadounidense para pelear en favor de México, porque les ganó más su fe católica y el no cooperar con las injusticias de la guerra que estaban haciendo los estadounidenses en contra de México. Entonces los agarraron y los fusilaron. Bueno, nada más a O'Reilly, creo que era el jefe, a él nada más como que lo tatuaron a fuego como traidor, y a él no lo mataron. A la mayoría los colgaron enfrente del castillo de Chapultepec, y los tenía así bien entretenidos. Habría que aprender más de historia. Hablamos de inmigración también. Les platiqué un poquito mi experiencia, sobre todo en un refugio de niños migrantes en Texas, al cual yo fui.
Y bueno, todo este tipo de cosas. También me enteré de que esta es la única iglesia copta católica en todo California. También me enteré una cosa muy bonita, a diferencia de los siriacos, de que ellos se rigen por el obispo de rito latino. O sea, la iglesia copta católica está obedeciendo a Monseñor Gómez, que es el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, de rito latino, y se adhieren a él. Digo, las otras también se adhieren, pero de una manera más implícita. Bueno, lo vieron el fin de semana pasado. Estaba de visita el obispo de ellos, concretamente ahí, el obispo que rige los Estados Unidos, de la iglesia siriaca. Pero en la iglesia copta me dijeron que interesante que ellos se rigen, que no tienen un obispo ahí en la región, sino que se rigen, obedecen al obispo de rito latino, que es Monseñor Gómez, el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles. Pues bueno, creo que más allá, bueno, me preguntaron un poquito qué hacía. No me creían que me dedicaba a la evangelización a tiempo completo sin tener un tipo de remuneración o un salario. Y pues yo, pues eso, pero ¿de qué vives? Providencia se llama. Providencia. Pero bueno, también les dije que no podía salir ahorita mucho a evangelizar por mi salud. Espero recen por mí. Y supieron que porque estaba yo tomando fotos y video después de la misa, y me preguntaban que por qué, y le digo, no, pues tengo un canal de YouTube y todo eso. Me hubieran visto bien emocionados de que su iglesia iba, ¿a poco nuestra iglesia va a salir en YouTube? Entonces, pues, no sé, fue un lindo domingo. Digo, todavía no se termina, la misa fue muy tempranito. Y en estos tiempos en donde algunos fomentan la división, inclusive hablábamos de eso, de que al interior del rito latino, pues ya ven, unos como están fregando al Papa Francisco, algunos ni siquiera lo reconocen como Papa, etcétera. Entonces, y ya, uno de ellos que se acercó también me dijo que él iba a misa tridentina también, de vez en cuando. Saludé al sacerdote, muy joven el sacerdote, y me dice que él se preparó para hacer, creo que el término es birritual, o sea que puede celebrar tanto en rito copto como en rito latino. En fin, esta es la riqueza de la iglesia. Pobre de aquellos que quieren hacer de la iglesia nada más el rito al que pertenecen, o quieren cerrar su grupito, su forma de ver, etc. El Espíritu Santo es mucho más amplio. Ahora sí que, como dice el Papa Francisco, no caigan en la tentación de ponerle aduanas al Espíritu Santo, ¿no? Es mucho más que nuestro cerebrito y nuestra visión así cuadriculada, ¿no? Y uno lo puede ver en la Santa Iglesia Católica con esta abundancia de ritos tan distintos, pero a la vez unidos curiosamente en Cristo, pero a través de Pedro, que en este caso, les guste o no, es el Papa Francisco. Déjenme les muestro un poquito el pan. Miren, este es el pan. Es grandecito, o sea, uno como este, bueno, pero este obviamente es un pedazo. Yo creo que este es un tercio del pan, no, un tercio, un cuarto, porque es grandecito. Es como durito aquí. Y tiene un sabor especial, no es como, yo he probado varios panes, tiene un sabor especial, no sé. Me hubiera gustado que si me hubieran dado un poquito más, porque que aquí en el centro es con donde está como sellado, ¿no? Me imagino que con alguna figura religiosa, alguna cosa, como los ortodoxos. Y uno como este es el que se consagra. Entonces literalmente lo despedazan, lo hacen pedacitos y todo eso, y te dan así el pedacito, lo sumergen en el vino, en la sangre del Señor ya consagrada, y comulgas, ¿verdad? Tiene un sabor
Distinto, ese es el nombre. Distinto. En fin. Bueno, los dejo. Que Dios les bendiga. Y me sigo encomendando su oración.